para que guardemos en la liga y no se la demos a nadie después. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la asociación, la fuerza de asociación de la obesidad este, en adolescentes con diagnóstico reciente para el riesgo de lisis tumoral? ¿En quién? Para que eso quede claro, les ayudaría ya a hacer la búsqueda. Hiciste ya una búsqueda, doctor Carlos, y te fuiste a qué buscadores y con qué acrónimo. Como este es un estudio de causalidad, vamos a usar, y es observacional porque no estamos interfiriendo nuestra variable de interés en cuanto a que esté presente o no, obesidad premórbida contra no obesidad, y el resultado es la presencia o no del síndrome de lisis tumoral. En pacientes, ya dijimos, adolescentes con LLA en quimioterapia de inducción a la remisión. Esos son los elementos. Nos los ha dejado muy claros el doctor Carlos, ¿cierto? Sí, doc. ¿O alguien tiene alguna duda sobre si alguna característica de estos sujetos podría ser ambigua y entonces prestarse a confusión? El si son niños, niñas, el si son adolescentes tempranos, intermedios o tardíos, o el de si algo, el color del cabello, alguien que quiera aconsejar algún otro atributo que tenga que entrar en juego en este, que para mi parecer es clara la relación, es clara. Hay que ir a buscar. ¿Cómo hiciste la búsqueda de información para saber si ahorita ya tienes la certeza de que eso no se ha demostrado, eso no se ha estudiado, que los que han estudiado esta relación entre obesidad y la historia natural de la leucemia, pues han dicho que tiene que ver, pero en su riesgo de infecciones, de recaídas, de una menor supervivencia por otras complicaciones, pero no han puesto en la ecuación la lisis tumoral, el riesgo de sufrir o no una lisis. Hay chicos con leucemia que no tienen lisis, Mm, o todos necesariamente cursan por algún grado de lisis tumoral en cuanto se les induce a la remisión. no todos. ¿Qué porcentaje de adolescentes con quimioterapia de inducción a la remisión, con leucemia, tienen síndrome de lisis tumoral? Si fuera el 100%, pues no tendríamos un punto de comparación sabiendo que la obesidad pudo interferir o no en la presencia. O sea, no debe ser 100% ahí. Pero eso lo deberíamos saber. ¿Ya lo sabes, doctor Carlos? No, Hay que saberlo, ¿no crees? sí, eso me ha faltado. Porcentaje o proporción de esta población de interés presenta obesidad. No hablo de los adolescentes con leucemia, sino de los adolescentes. Estamos diciendo que necesitamos construir nuestro marco teórico de lo general a lo particular. Y esto es hablar conceptualmente, desde luego, de la adolescencia, su nicho ecológico, alimentario, la importancia de la obesidad en la adolescencia. Pero por eso ahí encuentras libros enteros. Pero, ¿qué onda con la obesidad como condición patogénica para otras complicaciones en enfermedades crónicas como la leucemia? Buscar esa asociación de términos, definir adolescencia, definir obesidad y qué puente conceptual existe entre adolescencia y obesidad en sí y su susceptibilidad a tener complicaciones por enfermedades crónicas como leucemia
obviamente describir leucemia debe estar en tu marco teórico y en qué proporción afecta a adolescentes. ¿Por qué mencionar eso? Porque en tu justificación tendrás que ver, y nos los mencionaste ya, que es una población suficiente para ser estudiada. No necesitamos millones de casos. Si son poquitos casos, hay modelos metodológicos como casos y controles para estudiarlos de manera retrospectiva. Pero desde ahí es desde donde se va dibujando qué modelo metodológico vamos a necesitar, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto debe estar en tu marco teórico. Adolescencia, obesidad, y si ese binomio se mete en el campo catastrófico de la leucemia, ¿qué es lo que pasa? Un párrafo explicativo de la interacción de los tres fenómenos: tu estado basal, tu maniobra y tu desenlace, porque allí es donde debes dejar ver el hueco que nos acabas de decir. Bueno, está poco estudiado, ¿sí? ¿Quién ha estudiado? Allí es donde cabe quién, cuándo, en cuántos, con qué resultado. Por ejemplo, el doctor, la doctora Daniela Victorio, en 2023, en ¿qué país te gusta, doctora Daniela Victorio, aparte de México? ¿Otro país que te guste, aparte de México? Estados Unidos. Bueno, en los Estados Unidos, con una N de 275,000 casos en una cohorte histórica de adolescentes, demostró que la obesidad tiene un OR de 5,9 con un intervalo de confianza de 95% de 3,1 a 12,2 para muerte. Sigo sin poder mecanografiar obesidad a la primera. Bueno, obesidad. Entonces, esta tablita que tenga, ¿dónde estamos? Esta tablita que tenga una columna con esto. Bueno, es hasta el lugar, año y autor, así como las referencias, que tenga la N como una columna, que tenga el modelo metodológico y que tenga el resultado de interés, el extracto que tú haces de ese artículo. Esas cuatro columnas deben estar en tu cuadrito de antecedentes en donde dices, se ha estudiado el fenómeno con esta cercanía. Ningún trabajo o algunos trabajos mencionan análisis tumoral, pero no se estudia como desenlace. No es el desenlace es muerte, el desenlace es infección, el desenlace es riesgo cardiovascular, ¿no? Hacen EBCs los chicos, eh, hemorrágicos, cerebrales, hacen infartos, hacen otras complicaciones. Pero análisis tumoral como algo que es parte de la historia natural, pero me parece muy sensato tu planteamiento de que una condición metabólica, que por cierto es como, bueno, pues el adolescente obeso, si se topa con la leucemia, está estudiado, demostrado por el doctor Carlos, ¿qué? Se me fue.
Sí. Cosmos Martínez en 2025 demostró que si un chico adolescente se topa con la catástrofe de la leucemia, pero lo agarra con su panículo adiposo grande, chispas. El hospital que lo atienda tendrá que prever que este chico hará un síndrome de lisis tumoral más peligroso, con más riesgo de daño renal, con más riesgo de eh, algún otro daño a órgano blanco, ¿no? Y bueno, es una información muy importante porque no vas a prever el mismo requerimiento de atención y el mismo riesgo de complicaciones si traen una condición metabólica basal de una u otra forma, ¿no? Bueno, esa sería la anatomía de tu tablita de estudios antecedentes. En eso consiste, nos dijiste, ya estoy escribiendo una parte de mi marco teórico. Mm, Así tiene que estar. ¿Cómo vas con eso? ¿Nos podrías mostrar? ¿Quieres mostrarnos lo que llevas? ¿Va quedando claro el modo en el que se tiene que estructurar este cuadro? Como ven, pues es una celdita apenas. Bueno, de hecho, esto no tiene que ir aquí. Estas preguntas más bien eran aquellas que nos permitían, teórico, caracterizar y poner de por qué nos estamos haciendo esas preguntas, ¿no? Y recuerden lo que dijimos de las referencias en formato Vancouver. Y cualquier gestor de referencias les da el formato Vancouver, se llama autor año y básicamente para lo que sirve es para que el tipo de buscadores de los que nos servimos nosotros como médicos nos ayude a encontrar con más precisión el autor, asociando el autor como tal al año y a la primera palabra clave que es la que ponemos. De ahí la importancia de que la búsqueda que hagamos en la forma sea basada en palabras clave. Mm, Vamos a usar, si les parece, unos minutos para hacer un ejercicio. ¿Tienes algún historial de búsquedas, doctor Jorge? ¿Algún historial de búsquedas de lo que te está llevando a la conclusión que hoy nos compartes de no se ha enfocado el riesgo para lisis tumoral en estas personas con adolescencia, leucemia y un índice de masa corporal mayor a 30, sin importar si van de subida, de bajada o cuánto tiempo llevan ahí? Solamente es tomar esa fotografía de si cuando llegó tenía ese índice de masa corporal y estaba en el umbral de la quimioterapia de inducción o de remisión, es lo que importa, ¿no? ¿Cómo es que guardaste? Por cierto, es muy importante que en el marco teórico, por ejemplo, cuando se habla de, cuando uno asevera como tesista, no existe información, no tiene que decir, no, pues ya busqué y no hay, ¿no? Ya me asomé y no estaba, le pedí y no me lo dio. O sea, no podría ser tan así de declarativo. Es, hice esta búsqueda con estos términos en esta plataforma y puede uno poner la ruta de búsqueda para que quienes recurran a nuestro trabajo la puedan replicar. Y si esa misma ruta de búsqueda la, eh, la aplicas en otra época, te da resultados distintos. Entonces es parte de las aportaciones que pueden hacer. Qué emocionante, ¿no? ¿Cuál plataforma usaste primero, doctor Jorge? Jorge. Ya dime, doctor Jorge, porque si no, no voy a estar tranquilo. Doctor Jorge, ayúdanos con alguna de estas. ¿Conocen estas tres plataformas que ven en la pantalla que comparto? PubMed, pues ya es conocido de todos y es lo que sí o sí tenemos que usar para búsqueda. Estas se las comenté alguna vez. Es una versión chileno el esfuerzo que están haciendo por
integrar principalmente revisiones sistemáticas como Cochrane y el Google Scholar. Yo usé Scopus. Scopus. Scopus, perdón. Scopus. Sí, yo no tengo ahora un acceso, pero si tú tienes acceso a Scopus con tu cuenta poderosa de estudiante de la UNAM, podrías compartirnos y que nos diga, Carlos, cómo buscó, dónde buscó, qué términos, que nos vaya dictando para que ustedes puedan ir viendo cómo es que encuentra uno la información. Ok, Trata intenta, doctor Jorge, a entrar a tu cuenta a través de Scopus mientras vamos avanzando con PubMed. Ya habíamos hecho un ejercicio parecido en nuestras clases presenciales. Recuerden que la recomendación, hay muchas formas de utilizar y explotar estas plataformas. Este es un caminito, es sencillo. Irnos siempre al título, por eso la importancia de que el título lo confeccionemos al final ya con los términos que creemos que son más importantes. Entonces, en título debe estar qué orden. Bueno, primero, incluir los tres elementos que ya dijimos, ¿no? Pacientes o población, intervención o exposición en este caso, y su comparativo, que es a veces presencia o ausencia de cierta variable, y el resultado. Vamos a concentrarnos con adolescentes. Ay, chicos, está bien escrito adolescente. Adolescente como singular. Bueno, vámonos con adolescente. La sugerencia era buscar la totalidad de artículos con este elemento en su título. No usar todavía los booleanos, sino conglomerarlos. Esto es, vamos buscando término por término. Doctora Hospital. No me acuerdo, doctora. Es, No, es que no puedo cambiar mi nombre, doctor, en el Zoom. no, no lo hagas, no lo hagas. Ah, recuérdame tu nombre, doctora, perdón. Daisy enamorado. Daisy, doctora Daisy. ¿Qué otro término nos falta meter a la cajita? Obesidad podría ser. Son cientos de miles de resultados los que nos Y da. LLA, doc. Creo que obesidad y LLA serían los dos términos. Claro. Hace rato decíamos como el orden de lo general a lo particular, ¿no? Pero nos habla Carlos de que estos chicos que ya viven en esa condición metabólica que es ya mórbida en sí, se topan con una leucemia en su historia y entonces juntos, la adolescencia junto con la obesidad tendrán que, perdón, tendrán que su que adolescentes y leucemia es parte del estado basal. Por ejemplo, leucemia es como un término muy inglés americano, pero creo que también se usa leucaemia. Ahí es donde entran los términos mesh. Vamos a poner ahorita como si fuera la única palabra que utilizar, leuquemia, en título. Vamos a que se busque leuquemia. Todavía le pueden poner lymphoblastic, aquí leuquemia, ¿no? Pero vamos a Yo tengo dejar, una pregunta con respecto a esto de las búsquedas. ¿Esto tendemos que escribirlo también? O sea, escribir qué respuestas tuvimos. Sí sé que se va a poner los mesh, pero no sé cómo, porque yo lo que he estado haciendo es una lista como de los
artículos que veo y los guardo, pero no sé si es algo que voy a tener que pegar en algún documento después. Y para fines de, les decía que cuando uno en su argumento dice no existe en la literatura información disponible que responda a esto, no hay estudios antecedentes, sí está obligado a poner dónde buscó, porque no es como que no, pues busqué en el Nelson y no hay. Eh, Eso no es suficiente, ¿no? Es no hay dónde, para que uno deje claro el por qué hay un hueco de información que llenas con tu proyecto y que pues buscaste en los medios que te eran disponibles y no están. Probablemente si alguien tiene motores de búsqueda más poderosos, pues te comunique que sí estaba la información y que es parecida a la tuya, no lo sé, pero el que tú dejes ver que sí hiciste un esfuerzo exhaustivo de revisar que tu pregunta no había sido respondida, no en los términos que te interesan a ti, lo tienes que dejar claro. Y ahí es donde este historial de, de búsqueda, al final vamos a hacer como una combinación. Se puede bajar de aquí, download, te da un Excel que te pone en tablita las jerarquías de búsqueda, ¿no? O sea, solo serían en esos casos, doctora Daisy, en los que uno tendría que estar obligado en su marco teórico a poner, no hay, en lugar de tu tabla de estudios antecedentes, no hay un estudio antecedente que nos sirva de referencia, así porque hice una búsqueda aquí, aquí y allá y cero resultados. Entonces, eso es importante dejarlo allí para dar veracidad a la negativa de que hay una información previa. ¿Sí soy claro? Sí, muy bien, Doc. Bueno, esto de buscar en el... ¿qué diferencia hay entre poner como término directo en el título y ponerlo como un subtítulo de términos mesh? Nos tendría que llevar primero a hacer este ejercicio de ir a la biblioteca directamente y buscar en mesh. Y en mesh buscar leucemia. Todos estos son los términos relacionados, pero hay 18 páginas. Por ejemplo, aquí es leucemia nada más, y es todas las leucemias, todas, todas. Entonces, probablemente esa cantidad de artículos esté desbordando las que nos interesan. Entonces, no pone como todas, ¿no? Todas las linfoblásticas, sino que veo, o ustedes recuérdenme, están más actualizados en esto, eh, pone, por ejemplo, la promielocítica, la monomielocítica, eh, eritroblástica, eh, megacardioblástica, eh, pero nada más la pone como, o sea, hay que ver si aquí, por ejemplo, vámonos a leucemia, ¿no? Como tal. ¿Qué es lo que integra o cuáles son las sinonimias incluidas en este término mesh de leucemia?
todos estos, como leucemia linfoide, sería más bien, ¿no? La que sería de nuestro interés. ¿Sí, Carlos? Si metemos leucemia linfoide, se limita a estas opciones, que son las que encuentran ustedes como variedades. ¿Es correcto o no? Sí, de hecho, solo lo que he estado investigando solo agarra las de tipo de precursores de células B y T, nada más. Ok, estas y estas. Sí, Y las otras, no, ¿por qué? ¿Por infrecuentes o porque no son propias de la población por infrecuentes. pediátrica? Ah, ok. Ujú. Entonces, en tu búsqueda incluiste estas y estas. ¿Sí? Esas Sí, dos. sí. Ya está ahí, para no quedarnos con solo leuquemia, ¿no? Esto nos los va a mandar acá y es lo que hubiéramos tenido que mecanografiar si yo hubiera puesto mesh acá y esos términos en esta cajita de búsqueda. Entonces ya está acá y esta de leucemia, pues no, la vamos a eliminar porque además son muchísimos. Se me hacen demasiado pocos, 262 artículos. Algún filtro fue mal aplicado. Aquí, probablemente como en algún marco de tiempo. Mira, este es most recent. Em, pero bueno, que en esos términos incluyan obesidad adolescente y que además nos falta un elemento. ¿Qué elemento nos falta, Daniela? Puede ser obesidad. Pero ya buscamos obesidad, ya buscamos adolescencia. ¿Cuál nos falta? Adolescentes con leucemia Eh, linfoblástica aguda, de síndrome de células B, lisis células tumoral. T, el síndrome de lisis. ¿Qué variable, qué tipo de variable es ese? Creo. ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo mecanografías aquí, Carlos? Síndrome de lisis tumoral. Sí, ¿Qué así. ocupaste? ¿Así? Sí. Tumoral Lisis Syndrome. Ujú. Ok. Lo que me hace ruido es este número tan pequeño de artículos con esos términos. Solo salen ahí y solo tiene esos delimitantes. 262. Bien. Tendríamos que cruzar todos estos elementos
Y lo ideal es que sean en ese orden. Los del estado basal, primero, incluso que se puedan hacer búsquedas con solo el estado basal. ¿Qué pasa si solo buscamos ese estado basal? Hay 1138 estudios entre este periodo de tiempo que en su título tienen adolescente y obesidad. Solo para como agrupar el estado basal. ¿Qué tal si vemos cuántos trabajos hay de adolescentes en su título y este tipo de leucemias? Aquí creo que la limitante es que el subtipo de leucemia no siempre se pone en el título. Entonces, es más probable que encontremos un trabajo. Aquí, por ejemplo, nos arroja y nos abre en automático solamente, como si solamente hubiera un estudio hecho de leucemias que tienen en su título algún elemento relacionado con ese término MESH y adolescente. Entonces, probablemente el error ha sido que querramos que en el título se tengan los términos relacionados con MESH. Vamos a recuperar la búsqueda de la palabra leucemia o leucemia linfoide. Doctor, ¿será que puede compartir su imagen para poder ver dónde ingresa? ¿No se ve la pantalla? No, lo estamos viendo usted, no la pantalla. Se cambió. ¿Cómo? Ahorita se cambió. Allí tendrían que estarme viendo, ¿no? Hoy sí ya, sí. Ja, ¿desde qué hora está así? No me dicen. No, ahorita se puso. Ok, les decía que recuperemos este término. Es curioso cómo, ¿vieron cuántos registros nos dio la pura palabra leucemia sola, no? Y meterle ya el apellido de linfoide o de células B, células T, restringe mucho. Es decir, en el título prácticamente no se utilizan. Eso está interesante porque sí puede ser un motivo de pérdida de información. Un poco de allí la explicación de por qué el consenso de que la citación en formato de Vancouver permita que sea más fácil encontrar lo que uno necesita. Y bueno, no siempre uno es claro en su título o le gusta usar términos eh, llamativos o espectaculares, pero que desorientan respecto al estado basal, la maniobra y desenlace. Entonces, la recomendación ahí es que documentos para que no nos tengan sufriendo como nosotros hoy, creyendo que solo hay 800 artículos sobre leucemia en adolescentes. Esto se me hace que es poco creíble. 894 artículos de leucemia linfoide. Dijimos que habíamos armado nuestro estado basal, que es adolescentes con obesidad, aunque, ojo, tendríamos que tomar en cuenta que nuestro estado basal es adolescentes y van a ser subagrupados como aquellos con obesidad y aquellos sin obesidad, ¿no? Esto es a propósito de que se ha estudiado la obesidad como un factor que se asocie con síndrome de lisis tumoral. Aquí cometí el error de meter primero lisis tumoral. Está bueno. Adolescente y obesidad. Dijimos
sigo cometiendo errores. ¿Cuál fue mi error ahí? El estado basal no es adolescente con obesidad, porque obesidad es el factor de exposición, eso sí es premórbido. Pero el estado basal, ¿cuál es? Es adolescente. Ser adolescente y estar en diagnóstico reciente de leucemia. En ese periodo de tiempo, en el título, no hay algo que tenga leucemia en adolescentes, al menos en el título. Si uno lo abre a título y resumen, pues puede abrir una compuerta que no querría siempre, porque si no se menciona en el título puede ser una referencia algo ambigua. Entonces, por ejemplo, el que esta búsqueda de trabajos recientes con adolescentes leucemia linfoide no existe, esta es la ruta de búsqueda con la que tendríamos que poner, doctora Daisy. Este es el patrón de jerarquización de los términos para buscar trabajos recientes en los últimos 20 años sobre adolescentes con leucemia con un resultado de 0 para la base PubMed. Entonces, no hay trabajos que asocien leucemia con adolescentes. Ni siquiera hemos metido obesidad y tampoco hemos metido lisis tumoral. Eso si hacemos la búsqueda así por conglomerados. Y haciendo la búsqueda viendo solamente los términos adolescente, solito, leucemia, que de antemano sabríamos que no, porque no hay leucemia con adolescentes en términos cruzados, obesidad, y síndrome de lisis tumoral. Tendría que salir 0 por el simple hecho de que aquí hay un factor que ya nos dio 0 y que pues, al multiplicarlo por los demás nos tiene que salir en 0. Eliminemos ese factor que nos sacó en 0. Vámonos solamente por adolescentes, obesidad y lisis tumoral. ¿Hay otras condiciones oncológicas que te lleven a lisis tumoral? Que podrían interferir aquí en los resultados, doctor Carlos. ¿Cómo es que no lo escucho? Si hay otras condiciones distintas a la leucemia que te puedan llevar a lisis tumoral. Mm, no, no sé. Pues lo que yo recuerdo, no, ¿no? Son solo ese tipo de tumores no sólidos. Y no, pues por este medio de búsqueda, en las revistas indizadas en PubMed, en este periodo de 20 años, no hay un trabajo que en su título tenga adolescentes, obesidad y síndrome de lisis tumoral. Sí, no entiendo acá.
¿Pudiste, doctor Jorge, abrir tu Scopus? Si hacemos una búsqueda sin booleanos, aquí, por ejemplo, en epistemónicos, en la cajita de búsqueda hallamos 20.000 trabajos, pero que no filtran el que esté en el título o no, sino probablemente en cualquier parte del artículo. Y bueno, esta es otra plataforma que les aconsejo que puedan revisar. Y bueno, pues que tendríamos que ir tomando ese mismo tipo de decisiones. Em, el utilizarlo aquí en español, pues es una ventaja, debería, porque hace una traducción eh, simultánea. No voy a poder poner leucemia, sino lisis tumoral como esa condición que no puede ser si no tiene un diagnóstico de leucemia. No, no me lo tradujo. Tendríamos que ponerlo en inglés. Bueno, para no detenernos acá, pueden explorar esta otra plataforma que es igual de gratuita como PubMed. Y que tiene bueno, mm, regresamos aquí a nuestro documento. La idea de estas búsquedas es o hacemos nuestro cuadro de antecedentes o presentamos nuestro historial con resultado cero. De eso va la anatomía del marco teórico, incluido su cuadro de antecedentes o su perfil su historial de búsqueda, y sabíamos, desemboca en el planteamiento del problema, ¿no? Que es contextualizar el hueco de la información, dejar ver la pregunta con todos sus elementos
aquí en este apartado no se pone el acrónimo. Los acrónimos solo son un apoyo mental, un ejercicio mental de búsqueda que tendrá que ver traducido en el apartado 4 de marco teórico. La justificación requiere y va encontrando sus términos conforme van construyendo el marco teórico y van pensando cómo es que se tendría que estudiar esto, si hay suficiente población, si hay suficiente recurso, qué recursos se necesitaría. Entonces, lo de sensatez y factibilidad, bueno, está aquí ya. Sensatez del proyecto es sensatez y factibilidad. Uno tiene que desarrollar en este apartado número 6 de justificación un párrafo en el que diga por qué es sensato, por qué es factible. Es decir, no podríamos hacer un estudio exómico a todos aquellos para decir, este gen, esta variante patogénica que incrementa la probabilidad de obesidad es más frecuente en aquellos que también tienen leucemia, ¿no? Como un factor predisponente a ambas cosas. Y lo queremos estudiar en 500 sujetos. Podría haber cierto racional que explique por qué esa variante, pues sí podría explicar por qué es importante tener el dato, pero si no es factible en términos de recurso disponible y si además no va a tener mucha utilidad saber ese resultado, pues se vuelve un estudio improcedente, no factible. Entonces aquí es argumentar la necesidad y la posibilidad próxima de realizar el estudio. No tendría que estar aquí los argumentos, quiero hacer mi tesis y volver a ser feliz, ¿no? O sea, tendría que ser un argumento un poco más de carácter académico, científico. La A de ausencia de información no tienen que volver a decir hay un hueco en la información, pero sí tendrían que referirse a su párrafo de marco teórico. Es decir, 10 trabajos originales en 10 años en población pediátrica o adolescente con las características de mi estado basal, bla, bla, bla. Demuestran que no hay información que permita saber lo que quiero saber, ¿no? Lo relevante tendría que ser igual como en sentido deductivo, de carácter personal, no tendría que ser el argumento principal, puede ser de carácter local, o sea, hospitalario, porque resulta que mueren más en nuestro hospital que en otros lados, pero nos damos cuenta que también hay más obesidad en nuestro hospital que en otros lados, pues es tratar de darle relevancia eh, regional o en términos epidemiológicos poblacional, porque nuestra población se comporta así nutricionalmente y tumoralmente, o puede uno tener también una expectativa de nacional o eh, continental, ¿no? O mundial incluso. Bueno, la relevancia tiene que buscar o procurar esos términos. O sea, ¿cuán importante es? Ese es un enfoque. El otro, en cuanto a relevancia, pues es en el sentido de que el desenlace de interés representa oportunidad de mejora en términos de supervivencia o de ahorro de recurso o de mejora en la calidad de vida de los sujetos de interés. Es decir, en ese término tendríamos que ser porque es relevante estudiar este fenómeno. Todo fenómeno tiene su grado de relevancia, hasta el simple hecho de que es conocimiento
que debe actualizarse, porque ustedes como residentes en pediatría pues tienen que estar en la vanguardia del conocimiento pediátrico, porque tienen que estar todo el tiempo verificando cuán verdadero es lo que están aprendiendo, porque están apenas construyendo todo su bagaje de conocimiento en la población pediátrica. Y la aplicabilidad, ¿qué vas a hacer con este resultado? Doctor Carlos aquí tendría que decirnos, saber que tener un índice de masa corporal alto al ingreso me permitirá modificar las pautas de atención o de prevención o de control de la lisis tumoral, o me obligará a diferir la quimioterapia si no se ha hecho alguna maniobra antes, o a poner énfasis en el control nutricional de la población adolescente porque tiene un riesgo mayor al promedio o mayor a la población general de tener leucemias, y si además tiene obesidad, pues podría morir antes, podría resultar con daño pancreático antes. ¿Me explico? Es decir, ¿qué vas a hacer con tu respuesta? ¿Qué se va a hacer con la respuesta concreta? Futuremos un poco, doctor Carlos. ¿Cuál va a ser tu respuesta concreta? ¿En qué términos plantearías tu respuesta concreta? Ya terminaste tu presentación en tu plataforma, en tu examen profesional, y dirías, conclusión, ¿la obesidad qué en estos pacientes? Pues mi intento de aplicación sobre mi respuesta de tesis es hacer una concientización sobre la, la obesidad en estos pacientes, porque está demostrado que pasó tal cosa. O sea, con lo que vaya a encontrar, que si hubo aumento en la mortalidad, que si hubo mayor efectos adversos en los quimioterapéuticos, o encontrar que, o sea, explicar más que nada los causantes de esto. Claro, tendrás que ir construyendo esa frase de cierre de tu trabajo, ¿no? Dices, la obesidad es el fenómeno que me está interesando, y en esta población vulnerable como aquella que es adolescente y además está enferma con leucemia. La obesidad es tratable, es prevenible, entonces hay mucho trabajo pediátrico que hacer para con esta población que no acaba de nacer, lleva más de 12 años viviendo en nuestro medio, y no tendríamos como pediatras que permitir que lleguen a ese punto, ¿no? El infinitivo del objetivo general en el trabajo que ustedes van a hacer no tendría que quedarse en describir. Tenemos que migrar a analizar, comparar, determinar. En este caso, vamos a tratar de determinar el grado de riesgo para síndrome de lisis tumoral en pacientes adolescentes con diagnóstico reciente de LLA. El grado de riesgo de la obesidad, obesidad para síndrome de lisis tumoral en pacientes adolescentes con diagnóstico reciente. Ajá. Bueno, ya ahí le queda claro, ¿no? No nos queremos quedar en describir, porque como objetivos específicos sí tendríamos que describir, definitivamente, pero decíamos, tenemos que contestar ciertas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia de obesidad en chicos adolescentes con LLA?
cuál es la prevalencia del síndrome del lisis tumoral en pacientes con LLA y pacientes adolescentes con LLA, si es que fuera un dato relevante diferenciarlos. Otros pasos tendríamos que dar para saber si la obesidad en pacientes con leucemia representa un riesgo para lisis tumoral. Los específicos nos permiten, son los peldaños para llegar a esa cúspide que es nuestro objetivo general. Queremos determinar el grado de riesgo para lisis tumoral en pacientes con adolescentes con diagnóstico, perdón, es que aquí sería y obesidad, creo que está más claro así, para que no se entienda como un ente distinto. El riesgo para lisis tumoral en pacientes adolescentes con diagnóstico reciente y con obesidad. Pues desde luego tendríamos que comparar la prevalencia de lisis tumoral en pacientes con y sin obesidad. Ese va a ser uno de los puntos. Vamos claros con la relación que existe, que deba existir, esta concordancia entre lo que dicen nuestros objetivos específicos, que no son más que los bloques con los que intentaremos construir ese muro, que es nuestro objeto, nuestro objetivo general, y que nuestro objetivo general debe tener un propósito analítico. ¿Por qué? Pues porque la idea es que ustedes aprendan a hacer un análisis de este tipo estadístico eh, eh, para cruzar dos variables, tratar de ver si se relacionan, si se diferencian, si se condicionan una con otra. Darle un poco más de sentido a la famosa P. En caso de estudios de tipo inferencial o analítico, estimar la respuesta esperada, los medios o pruebas pertinentes para su verificación. Entonces aquí, la hipótesis, ¿cuál es? Nos dice el doctor Carlos, pues que la obesidad al momento del diagnóstico incrementa la probabilidad. Los estudios antecedentes nos tendrían que decir cuánto, idealmente cuánto. Los adolescentes con LLA de recién diagnóstico, con obesidad, tienen una prevalencia 30% mayor de síndrome de lisis tumoral en la primera semana de atención en comparación con aquellos sin obesidad. Hay una diferencia que queremos tratar de demostrar y que podría estar o no, porque es solo un momento de medición, puede ser una asociación atribuible, un fenómeno atribuible a la presencia de obesidad. Ya decíamos que hay otros factores, aparte de la obesidad, que puedan provocar esto, y que no tienen que ver con el sujeto en sí, y es parte del estudio de, por ejemplo, caracterización clínica y bioquímica de los adolescentes con síndrome de lisis tumoral. Ya después los diferenciarás como obesidad, con obesidad y sin obesidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que ver que no solo estén diferenciados por obesidad o no obesidad, sino eh,
¿Qué otras características bioquímicas o clínicas? Pues la carga tumoral, la cuenta leucocitaria, las cifras de DHE, el ácido úrico, los electrolitos, em, el balance hídrico, el estado de hidratación, em, em, el que haya infiltración a santuarios, em, la misma edad, el sexo. Son cosas que tenemos que ver si terminan pesando igual, menos o más que la obesidad en este modelo multicausal que explica que hay mayor probabilidad de lisis tumoral. Pero nuestra hipótesis es que la obesidad es la que más pesa. Bueno, cuando hagamos un análisis de esto, vamos a ver si la obesidad realmente es lo que más se repite, a diferencia de tener leucocitosis por arriba de 120,000, por decirlo, ¿no? No, pues resulta que fue la leucocitosis, ganó el primer lugar, y luego está el ácido úrico, y luego está eh, el fósforo, y al final sí alcanzó a meterse en el top 5 la obesidad como un factor presente más frecuente eh, en los chicos con lisis tumoral. Allí es donde le estaríamos dando su lugar, un cociente de peso, un peso para el riesgo de lisis tumoral. ¿Vamos claro, doctor Carlos? Sí, solo que tenía una duda sobre ¿sería siendo siempre comparativo con el paciente sano? O sea, el paciente que, Eh, pues tu punto de comparación es el obeso contra el no obeso. sí, ¿no? Que ahí tenía Sí, duda. claro, depende del enfoque que quieras darle, porque en este caso tu intervención, tu maniobra es obeso contra no obeso, y vas a tratar de demostrar que los que tienen obesidad con más frecuencia tienen lisis tumoral, digamos, de 10 obesos, 7 tuvieron lisis, 3 no. De 10 no obesos, 3 tuvieron lisis, 5 no. Ahí radicaría la diferencia. Y en este tipo de diferencia que quieres demostrar, pues es la que nos va a marcar cuál es la prueba estadística pertinente, ¿no? Vamos a dejar hasta acá porque hasta acá tendrían que avanzar todos en la redacción de su hipótesis. Hagan ese ejercicio. La idea ahorita pues fue platicar de cómo ir poniendo todos los términos hasta el apartado 9. De aquí para adelante todo es de bajadita. ¿Por qué es? Si mi variable dependiente es cuantitativa, bueno, pues voy a caracterizarla así y voy a utilizar esta prueba estadística. Fue comparativa de un solo momento en datos retrospectivos. Bueno, mi modelo estadístico es este, mi modelo metodológico es este, eh, y así se denomina. O sea, eso lo vamos a atender la siguiente vez, pero ya necesitamos que todos estén aquí. Por eso es muy importante que quede clara cuál es la maniobra, cuál es el estado basal, cuál es el desenlace, para que con base a eso se plantee la hipótesis y se escoja la prueba estadística. Es importante que su objetivo tenga ese carácter analítico, que un carácter analítico está hecho de, pues, cruzar la información que nos dan los distintos descriptivos que hacemos de las partes de nuestra población de interés. Sí, doctora Daisy. Sí, Doc, no hay dudas. Súper, quedó grabado eso de no hay dudas. Muy bien. Doctora Sandy, ¿cómo estás? Nos Hola, quedan 2 doctor. minutos. Sí, todo quedó. Súper, ¿están de acuerdo entonces en que vamos a dar un periodo de cuántos minutos para que redacten hasta el apartado 9?
9 minutos. El lunes tenemos clase oficial a las 12. Tomemos el compromiso acá de que pasen dos cosas. Uno, faltan 3 compañeros por llenar su encuesta para que tengamos esa información de arranque y a su vez faltan entonces 4 compañeros que abran su carpeta personal. Esto hace falta, importante, lo hagan porque va a ser el medio a través del cual nos comuniquemos ya para correcciones individuales. Hoy tomamos el trabajo del doctor Carlos. Te agradecemos, doctor Carlos, que permitieras este ejercicio. Eh, Vamos a ventanear ejemplo. Bueno, solo un poquito. Hay 12 carpetas ya. 12 carpetas. Eso está fantástico. Faltan 3. Por favor, conminen a los otros 3 que falten, échenles la mano, oriéntenlos. No era solo tener la carpeta, qué bueno que ya la está. Hoy, Daniela participó con nosotros. Este es el trabajo que nos ha hecho favor de subir. Este documento es dinámico. Ujú. Ya tiene esto, pero por favor, doctora Daniela, necesitamos aquí el nombre de tu tutor clínico y o metodológico. Si no lo tienes, es momento de hacernos conscientes de eso y ver cómo vamos a subsanar esa necesidad. Sí, Doc, lo voy a checar. Claro, recuerda que el título no es la pregunta. Con el título y el resumen trabajamos al final, ¿les parece? Al final a la pregunta. Recuerden que el resumen, esto, bueno, está bien si ya lo tienes realizado porque significa que ya tienes el protocolo hecho. Recuerden que las letras en gris se tienen que sustituir por un texto en negro, que es el que ustedes escriben. Se ponen en gris o en rojo para que ustedes las borren, habiendo seguido esas instrucciones primero. ¿Vale? Y bueno, entiendo que aquí vas poniendo tus referencias solo para no perder de vista el texto. Recuerda que hay un apartado de referencia. Están hasta acá, que te dan la liga de acceso para que revises las características de un formato Vancouver. ¿Ah? Las pego ahí nada más para que no se pierdan. Las regreso. No, Doc, así está bien, gracias. De todas maneras, ya están en los dos sitios. Tú decides el orden que le vas a dar. Al final ya tú acomodas todas las partes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tipo histopatológico más frecuente en nefritis? Piensen en que no solo es tener la pregunta y sus partes, sino que esto nos va a permitir redactar los objetivos, nuestra hipótesis, nuestra justificación, qué vamos a hacer con esa respuesta, cómo vamos a convertir esa respuesta que nosotros obtengamos en algo que hacemos con los pacientes, sea en prescripciones, en pruebas diagnósticas, en anticipación diagnóstica, en criterios pronósticos, etcétera. Ajá. La intención de tener esas carpetas es que ya un servidor junto con su tutor podamos ir accediendo programadamente con ustedes a hacer observaciones directas en el trabajo. Esta carpeta tendría, aquí le falta un elemento que es la carta de compromiso de tu tutor y vamos a agregar otro elemento que es un documento de texto para que no estemos manoseando el trabajo, tu trabajo en tu formato UMIC 001. Solamente este. Este es el formato UMIC. De hecho, puede funcionar el que lo suban en PDF. No hay un documento de comentarios que es una
bitácora. Lo hizo, qué dijo, qué dejó. Ajá. Y es una manera es como llevar un pequeño chat, pero que está allí metido y que cuando ustedes le dediquen tiempo a su tesis, no se vayan al WhatsApp a ver qué me dijo, qué me mandó, ¿no? Sino que todo esté contenido acá en su documento de comentarios, su formato MIC, y bueno, en este caso ya se han ido construyendo otras carpetas. Va a definir el tutor clínico, el tutor metodológico, que en este caso es un servidor, y el mismo tesista, ¿no? Entonces, lo que queremos con las carpetas de ustedes. Doctora Bonnie, ¿sigues con nosotros? Me comentó que se fue su internet, Doc. No. Quizá justo iba a subir sus archivos y ¡pum! Se fue a la internet, se salió de la sesión y no subió. Saludos, doctora Bonnie, porque nos vas a ver en la grabación. Cruz Sánchez Vianet, aquí está su carta compromiso. Muy bien, doctora, por haber ya cumplido con ese requisito. Es muy importante que vean los términos y pues que esté firmada. Es importante. Hay que buscar que esté firmada y su MIC. Bueno, chicos, ya platicamos en la clase pasada que no era para el 30 de agosto que deberíamos tenerlo, pero hay que sentir como que sí, porque si no nos va a llegar el 30 de septiembre también y vamos a estar aquí de que no, apenas voy a ir a ver. Eh, en verdad, siéntanse en la libertad de aquello en lo que yo pueda apoyarles con la búsqueda de información. eh, si necesitan que nos reunamos de manera expedita con su tutor clínico, con ustedes para avanzar los proyectos particulares, háganmelo saber. Ya tenemos aquí sus carpetas para que por aquí vayamos interactuando. Que las clases sean solo para que vayamos mostrando nuestros avances y vayamos avanzando en conjunto. Ahorita ya nos quedamos con la tarea de que para el lunes eh, hayan completado su carpeta, hayan completado su encuesta y dejemos para el lunes el haber tenido ya al menos forma, texto, basado en referencias concretas de su marco teórico, su tablita de estudios antecedentes, y que nos quedemos con la tarea previa de hasta el nivel 6, hasta el apartado 6. ¿De acuerdo? Vamos a quedarnos como tarea de aquí al lunes, todos los que puedan de cubrir hasta el apartado 6. Ese día, de acuerdo a cómo hayan avanzado, decidiremos si se avanza hasta el apartado 9 o si hay dudas al respecto, si alguien se atoró con los términos de planteamiento de la hipótesis. Todos tendríamos que estar ya en el apartado 9 antes de seguir avanzando con pues este ejercicio de tratar de ir viendo cómo se llena cada uno de los apartados. Por favor, anímense entre ustedes, impúlsense entre ustedes, aunque no tengan mucha relación los proyectos. Como pueden ver, la base metodológica es la misma para cualquier campo de conocimiento. Entonces, el que, oye, mira, así redacté mi pregunta, ¿cómo ves? ¿Es claro mi estado basal, mi maniobra, mi desenlace? No, no es claro, tienes que defínelo mejor así, o sabes qué, sí, está clarísimo. Traten de no ser condescendientes, sino críticos. Eso es de agradecerse más en largo plazo eh, con los compañeros. Socialicen sus preguntas, sus planteamientos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, doctora Manuela? A ver, ahora con Ya, tu nariz. ya, Hazlo sí tres está bien. veces. Vi un poco de Es fallo que el ahí. problema en el internet aquí. Pero está bien, está bien. Ok. Ese cerebelo necesita un buen descanso. Sí. Muy bien. Doctor Jorge, Sí, doctor. tu opinión. ¿Cómo sientes que Eh, vayamos? Perdón. ¿Cómo sientes que vayamos?
¿Cómo sientes que Ah, vamos? ¿En qué pues vas tú? sí, ya avancé con mi marco teórico, doctor. Nada más esta semana tengo pendiente una reunión con el doctor Menchun para que revise mis referencias bibliográficas, y pues ahí vamos. Perfecto. No pierdan de vista la composición de lo general a lo particular del marco teórico y que debes tener tu tabla de estudios antecedentes. Y que tus referencias pues tienen que estar redactadas en formato Vancouver. Ujú. ¿Sale? Sí, lo Entonces, estoy si haciendo. están todos de acuerdo, para el lunes nos vemos, sea que hayan participado o no en esta clase. Nos quedamos de este lado la doctora Luce y un servidor con el compromiso de compartirles las ligas de la anterior. Nadie tuvo acceso a la clase anterior. Bueno, les vamos a compartir la liga de la clase anterior para que la revisen, por favor. Se parecía mucho al inicio de esta y esta clase. Y para el lunes nos vemos con los 15 en lo posible. Va a ser en línea también, con su apartado 6. Más bien con su proyecto lleno hasta el apartado 6, excepto título y resumen. Ahorita no hay que afligirse con esos dos elementos todavía. ¿De acuerdo? Que conste que quedó grabado. Doctores, cuídense. Pasen un buen fin de semana. Gracias por conectarse. Gracias, Doc, igualmente. Bye. Gracias, doctor.